Bueno, vamos a hablar ahora de algunos tips, algunas cuestiones que tienen que ver con Santa Fe. Hoy nos toca Santa Fe porque, bueno, estamos hablando en general de la ciudad, así que vamos a charlar de algo que de alguna forma nos identifica a los santafesinos. A ver, ¿De qué se trata? A ver, déjame pensar con este calor, me dio una sed. Me dio una sed, que hay agua acá no... Bueno, el agua es importante. ¿Agua mineral? Agua es importante. Vamos a hablar de Estambul. Vamos a hablar de un alemán. ¡Epa! De un alemán que llegó en 1912 a la ciudad de Santa Fe. Había llegado antes, Argentina se vino tratando de buscar un lugar donde poder producir cerveza. Venía de familia de cerveceros. Entonces llegó. A eso vino. No es que lo agarró la crisis y se puso a hacer cerveza artesanal. No. Vino ayudado por un contexto en el cual no era cerveza artesanal, no era un millennial de la época. No lo trajo Lustó. No. Directamente este hombre había trabajado en la cerveza, trabajó primero en Vieques, en Buenos Aires, después se vino para San Carlos, que San Carlos fue la primera cervecería que se instaló en suelo santafesino. Pero ¿qué pasaba? Estaba lejos del recurso principal. Claro, y agua salada había. Que era el agua. Claro. Entonces eso lo vio Otto Schneider, se juntó con un grupo de accionistas e instaló en la ciudad de Santa Fe, muy cerquita de un puerto recién inaugurado en 1912, la cervecería Santa Fe. Pero, perdón, ¿no? Yo tenía entendido que la primera cervecería de Otto Schneider, ¿estamos hablando de ese señor? Estamos hablando del mismísimo Otto Schneider, que estamos justamente en este momento viendo una fotografía. Hermosa barba. Hermosa. Otto Schneider había hecho la cervecería al principio, no donde está Santa Fe hoy. Porque usted me va... no, pero había una cervecería Schneider que estaba en otro lugar. Había una cervecería Schneider, bueno. Pero la cervecería Schneider, para su información y la del público, pero principalmente para la suya, que veo que no está bien informado, fue inaugurada... No, porque el día es usted. Fue inaugurada un poco después, en los años 30. Exactamente. Muy bien. Que en realidad fue la cervecería de Otto Schneider, porque la Santa Fe no era de Otto Schneider. Otto Schneider era el maestro cervecero con toda esa experiencia que traía. ¿Por qué instala la cervecería acá? Por una sencilla razón. La materia prima, el agua. ¿Sí? El agua era muy parecida en sus componentes, en la medición del ácido, a la de la zona de Pilsen. ¿Sí? En la República Checa, donde se hace la cerveza. Es checa, no es alemana. No, era República Checa. Era un territorio anexado a lo que era el Imperio Alemán en ese momento. ¿Sí? En la zona de Pilsen el agua tiene las mismas características que tenía acá en el río Santa Fe. De ahí viene la cerveza Pilsen. De ahí viene la cerveza Pilsen, pero claro, mi amigo. Entonces, la cuestión es que empiezan a fabricar esta cerveza con muy buena calidad desde el principio. Traen la cebada malteada, el lúpulo del sur de Argentina o en la zona del Bolsón, que son productores de lúpulo, o también de Alemania, depende la cerveza que estén fabricando, porque ellos tienen en Cervecería Santa Fe, hoy propiedad desde 1994 de CCU, de Compañías Cerveceras Unidas, de capitales chilenos y argentinos. No son chilenos, son alemanes. No importa. Se instalan en Chile porque... Bueno, fabrican varias cervezas con estándar internacional, ¿sí? Las exportan a todo el Mercosur, a Estados Unidos, Alemania. La fábrica de cerveza tremenda. Les recomiendo que la vayan a conocer. Si quieren, de recursos turísticos, es un gran atractivo de nuestra ciudad. Hay un servicio de guía, hay un museo que se puede ver, muy informativa el recorrido, la verdad que está muy bueno. Y aparte, cuando sale generalmente le regalan un liso. Y de eso vamos a hablar, del liso. Ah, muy bien. Porque ese es el dato de color. Ese es el dato. Porque nosotros en Santa Fe, ¿sí? No es que tomamos cerveza, somos la capital del liso. ¿Y qué es el liso? El liso se lo voy a dejar picando para la próxima, le voy a tirar un datito nomás. El liso es una cerveza no pasteurizada, ¿sí? Que se sirve en un vaso liso sin ningún tipo de firulete, ¿cierto? De 255 centímetros cúbicos para que se tome 255. de un trago. Qué lindo. ¿Sí? Un trago y medio, no mucho más. Así tomaba Otto. Así tomaba Otto. ¿Por qué? Porque si no, se calienta, mi amigo. En Santa Fe hacen 45 grados a la sombra. O sea que de ahí viene Y tiene 2 dedos o 2 centímetros, un dedo o 2 centímetros de cuello para que el oxígeno no entre en contacto con el gas de la cerveza. ¿Qué le parece? O sea que el cuellito de burbuja tiene un motivo, no hay que tirarlo ni con un cuello tipo jirafa ni sin cuello. Maravilloso. Es tremendo. La cuestión
La cuestión es que Otto Schneider se dice que es el inventor del liso, pero hay un detalle final. Contar a la gente. El único liso que vamos a tomar acá en Santa Fe es justamente de cerveza Santa Fe. Es la única cerveza que se envasa y no se pasteuriza. ¿Sí? Todos los demás lisos, o que nos venden como lisos de otras marcas, inclusive de la propia cervecería, no son lisos. Por consiguiente, el único liso es el liso de la cerveza Santa Fe. Y en el único lugar del país que se toma es el resto aquí, son en lisos este lugar. careta. Al corte. Bueno, estamos nuevamente acá en Turismo Sustentable TV. Seguinos por nuestras redes sociales, en el espacio de Background TV Digital. Acordate de suscribirte si te gusta el contenido y a darle like a la campanita, así te vamos a avisar cada vez que sumamos material nuevo, porque esto recién empieza. Vamos a volver con el tema de recursos, porque es parte del eje. ¿Le dio ganas de tomar cerveza con la charla del liso? Me dio una gana bárbara y es uno de nuestros recursos. Bueno. Pero bueno, ¿qué entendemos nosotros desde la planificación del turismo como recursos turísticos? Porque recursos son todos los elementos que tenemos a nuestro alcance para ser utilizados. Es la base de la explotación turística, el recurso, ¿no? No me gusta la palabra explotación, porque explotación viene de justamente una visión extractivista, de explotar la mina, sacar minerales y consumir el recurso. Que estamos, como sociedad, estamos ubicados en ese paradigma. Exactamente. Lo que nosotros tenemos que tratar es de romper el paradigma de la explotación para pasar al uso sustentable de los recursos. Claro. Porque no hay manera de desarrollarnos como especie sin generar un impacto ambiental. De hecho, cualquier especie animal genera un impacto ambiental. Nosotros, a diferencia del resto de los animales o de los seres vivos, no tenemos nadie que nos regule a nosotros mismos. Que evite que nosotros nos expandamos más allá de el número ideal o del punto de equilibrio, que ese equilibrio la naturaleza lo encuentra o desarrollando un león para que se coma la gacela, o una enfermedad que se mueren, o una sequía o lo que fueren. Nosotros como seres humanos estamos un poco exentos de eso, porque más allá de sequías, enfermedades o lo que fuera, venimos creciendo a una tasa que lo trataremos en otro momento, pero estamos creciendo a tasas que dejan de ser sustentables, digamos. Yo siempre digo, en una casa, en cualquier casa donde viva usted, doña Rosa y don Felipe, puede estar viviendo con 4 personas y tiene un nivel de confort X. Si el día de mañana vienen los primos del interior y se le anexan a vivir en el mismo departamento y en vez de 4 son 8, el nivel de confort va a ser distinto. Y si encima de eso no crece la casa, que es nuestro planeta, y tampoco le crece el sueldo, que es la capacidad de distribuir la riqueza, siempre vamos a estar medio como, a medida que más seamos, vamos a estar más incómodos. Entonces la única solución que yo creo que es posible es el manejo sustentable de los recursos. Volvamos a esta cuestión teórica. ¿Qué son los recursos? Son todos los elementos de nuestra propiedad. Ese es el patrimonio, perdón. Vamos a empezar por categorización. La primera etapa de categorización es el patrimonio con el que contamos, que son todos los elementos que nosotros tenemos a nuestro alcance en un territorio determinado, absolutamente todos, y se llama patrimonio turístico porque son todos los elementos que nosotros podemos aprovechar turísticamente. El recurso son elementos de ese patrimonio que tienen la potencialidad, esta palabra es importantísima, potencialidad de ser interesantes o de motivar el traslado turístico. Porque nuestro patrimonio turístico en Santa Fe, vamos a dar un ejemplo, pero esto me gustaría que ¿Hablamos de Santa Fe? No. Estamos hablando de teoría básica. Bien.
voy a poner un ejemplo de Santa Fe porque estamos en Santa Fe, pero usted nos está viendo en Córdoba o nos está viendo en Panamá y es aplicable exactamente a la misma lógica. Bien. La ciudad que sea, ¿no? Tiene un patrimonio, o sea, cuando yo hablo de mi patrimonio son todos los bienes que me pertenecen. Ese es el patrimonio de un destino turístico. ¿Cuáles serían los recursos turísticos? Los que pueden llegar a motivar el traslado. A convertirse en atractivos. Esa es la tercera etapa. Usted me está pisando, se está vengando de algo que dice y me está pisando la nota. Porque la electricidad es parte de mi patrimonio. Pero yo no conozco hasta ahora ningún turista que vaya a un destino porque le encanta la alternancia o la continuidad de su corriente eléctrica. ¿Se entiende? Sí, sí. Son elementos que me sirven, pero que no me motivan el viaje. Los elementos que pueden llegar a motivarme el viaje son los recursos turísticos. Son los elementos del patrimonio que pueden potencialmente motivarme a hacer un viaje. Ahora, ¿cuáles son los atractivos? Son los elementos que dijimos: patrimonio, un círculo más chico recurso, y hay un círculo más chico dentro, o sea, son grupos internos. Hay un grupo más chico dentro de los recursos que son los atractivos turísticos, que son los elementos que tienen que tienen la capacidad de motivar un viaje, pero que ya están disponibles para el disfrute turístico. Vamos a poner un ejemplo concreto. Las provincias de Santa Fe o nuestro territorio del valle de inundación del río Paraná, ya que estuvimos hablando de las quemas y todo el mundo está preocupado por los carpinchos, etcétera, etcétera. Que me parece fantástico. Recursos, patrimonio, todo el valle de inundación del río Paraná. Pero sería medio discutible decir si alguien viene solo por el valle de inundación. Yo creo que dentro de ese patrimonio, el recurso esencial con el que contamos en esta región es la fauna. La flora y la fauna. La flora, por un lado, en una menor instancia, porque no solo como flora, sino la flora como constituyente de un paisaje, ahí sí. Y la fauna. La fauna y la flora son los elementos constitutivos del patrimonio, son nuestros recursos que pueden motivar el viaje. ¿Y por qué digo que tiene una potencialidad? Después hay maneras de categorizarlos en términos de atractividad, cuando pasemos a atractivo, pero hay una manera de categorizar a esos recursos. Uno es la unicidad, parece rara la palabra, pero es qué tan único es ese recurso con respecto a otros. Por ejemplo, acá en Argentina tenemos en la península de Valdés un hecho turístico, un recurso turístico que son las ballenas, el avistaje de la ballena franca austral, que no es única en el mundo, pero su nivel de unicidad es tan alto, se pueden ver en California y se pueden ver en otros lugares, pero la ocurrencia de visitas en ese lugar, porque es un estuario, bastante playo, donde hay mucha ocasión de sí, aparte viajan específicamente a reproducirse, a parearse, pero justamente porque tiene unas características geográficas, que tiene una profundidad, bla, 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 no importa a este punto. Pero tiene una unicidad alta, entonces ese recurso de unicidad alta entrará en una categoría de un recurso de categoría internacional. Pero no es necesario tener recursos de categoría internacional para poder convertirse en un destino turístico. Porque la otra vez hablábamos, tenemos muy cerca de acá, que espero que haya oyentes que lo conozcan, pero es famoso internacionalmente, el tema de los bajos, de los esteros de Liberá, sí, por ejemplo. ¿Usted lo conoce? Sí, no conozco, digamos, no he ido nunca. Bueno, los esteros de Liberá, la gente se fascina y es uno de los pocos destinos que hay en la Argentina que tiene ocupación casi plena todos los fines de semana del año, y gran parte de ella con turismo extranjero, pero todos de un sector socioeconómico relativamente medio alto, porque van a sacarle fotos a el mono carayá, carpincho, yacaré y ciervo de los pantanos. Absolutamente todos esos animales lo tenemos nosotros en Santa Fe.
Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los Esteros Liberá y Santa Fe? Es que esos recursos en los Esteros Liberá se pusieron en valor y se convirtieron en atractivo, puesta en valor, se pusieron en valor. ¿Qué quiere decir poner en valor? Le pusieron una ruta, le pusieron una hostería, le pusieron una lanchita, le pusieron un guardafauna, le pusieron uno, y aparte, que era lo que estábamos hablando hoy, llegaron a un acuerdo con los productores ganaderos y le dijeron a los peones, dejen de tirarle tiro a cuanto bicho se les cruce, porque un carpincho a la parrilla vale mucho menos que 18.000 fotos al mismo carpincho. ¿Cuánto ahorrás en matar un carpincho por comértelo? Su precio en el valor carne, nada más. No hay acceso a la proteína. Ahora, ese mismo animal le sacan 200.000 fotos y genera un flujo turístico constante de alto nivel adquisitivo, va a generar muchísimo más ingresos que el carpincho muerto por un disparo. Entonces, eso es el atractivo, cuando ese recurso está puesto en valor y es accesible a los turistas. Y yo creo, para cerrar, que la provincia de Santa Fe, en términos, cuando dicen, la mayoría de los santafesinos dicen, ¿qué va a venir a Santa Fe? Si aquí en Santa Fe no hay nada. Y esto es extensible a todos los destinos. Cualquier destino tiene recursos turísticos. No cualquier destino tiene atractivos turísticos, porque el paso de recurso atractivo es voluntad política. Claro, una decisión política. Exactamente. O sea que lo que falta en Santa Fe, a tu criterio, es la decisión política de transformar esos recursos en atractivos. Pero por supuesto, qué buen cierre, Nicolau, por eso somos un equipo. Nos vemos. Bueno, vamos a continuar con la charla que habíamos empezado hace un ratito. Ahora vamos a hablar de otro tema, ¿sí? Habíamos dicho que lo que faltaba en Santa Fe era la decisión política de transformar los recursos en atractivos, ¿sí? Y que Santa Fe era fácilmente, o no sé si fácilmente, pero por lo menos posiblemente se podía transformar en un atractivo turístico. Ernesto, ¿vos conocés algún lugar donde haya funcionado esta idea de transformar en atractivo la zona del litoral, la zona de las islas? Exactamente. Hay un lugar en Santa Fe, porque yo voy a hacer la siguiente pregunta a la gente, que me gustaría que nos las respondan en los comentarios de abajo, para abrir este debate sobre este tema. ¿Qué es lo que primero se le viene a la cabeza cuando yo te digo, describime una fotografía de Santa Fe? El puente colgante. Y de la provincia, si vos tenés que... Rosario. Por eso, pero está bien, pero sí, esas son las respuestas. Sí. Y si yo te digo, y si vos me tenés que dibujar una imagen de rural o natural, de naturaleza de Santa Fe. El campo. Y esto te ha pasado a vos y me ha pasado en el 80% de la gente, me dice un molino, un campo de girasol, lo que fue. Cuando en realidad la provincia de Santa Fe, por lo menos un tercio de la provincia de Santa Fe, tiene, yo no voy a decir un paisaje natural conmovedor, maravilloso, porque ese creo que el único corredor que tiene es el andino patagónico, de que va de San Martín de los Andes hasta Esquel, pero por ahí. Tenemos recursos. Pero sin lugar a duda tenemos recursos de categoría, yo diría, regional y en algunos casos internacional, que ya vamos a ir al punto particular que lo mencionamos hoy con los esteros de Liberá. Estamos paralelos a los esteros de Liberá en cuestión de fauna y flora. Incluso nosotros tenemos una flora muchísimo más rica y tenemos la misma fauna. Porque no es que acá en Santa Fe podemos decir que hay esteros, que hay carpinchos, que hay ciervos de los pantanos. Hay todos esos bichos, pero ¿sabés qué pasa? Yo he recorrido todas las provincias del Valle del Paraná, incluso hasta Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Chaco y Santa Fe, que es lo que conforman la región turística litoral. Sí. Nosotros tenemos, salvo Misiones, la fauna del resto de los destinos turísticos, de los destinos. Y los esteros de Liberá, como dijimos, tienen visitantes internacionales. Sí. Pero hay un caso en Santa Fe que por suerte hace rato se han dado cuenta y han venido muchas ONG trabajando en esa idea de puesta en valor,
que es en nuestra área, el sitio Ramsar, el Jaucanigas. Para ubicar a la gente, que después ahora lo pueden ver en el planito, en la imagen, es la región del Valle de Inundación del Paraná, que está de Reconquista hacia el norte. Eso sí significa 500, 600.000 hectáreas de un ecosistema maravilloso, muy poco explotado, porque tiene una característica: entre Reconquista y Villa Ocampo hay 100 kilómetros más o menos, 80, 100 kilómetros, y hay muy pocos accesos al río, solo a través de campos privados, y a partir de Reconquista hay dos pueblitos nomás que tienen acceso al río. Uno de estos es Villa Ocampo, 2 o 3 pueblitos. Y vamos a hablar de un ejemplo justamente en esta localidad, Villa Ocampo, que yo la conocí por cuestiones familiares y nunca me había gustado Villa Ocampo como ciudad, pero cuando conocí el sitio Ramsar, el área que vamos en cuestión ahora, me quedé maravillado. Estamos hablando del Portal de la Humedad, en la provincia de Santa Fe, una iniciativa turística que empezó como cooperativa, y lo vamos a desarrollar más la semana que viene, que realmente vio esta cuestión del aprovechamiento de los recursos de otra manera, y justamente está conformada en una parte por pescadores y cazadores, que originalmente aprovechaban los recursos pescando y cazando, y hoy le están encontrando una vuelta dentro del grupo. También hay prestadores de servicio de alojamiento, pero se están reconvirtiendo en guías vaquianos de fauna. Y dejaron de matar la fauna y no sé si dejaron, pero a lo mejor pero ha disminuido. Por lo menos le vieron una beta nueva, opción, por ejemplo, y realmente te estarán viendo las imágenes. Hay una ocurrencia de fauna y un paisaje maravilloso. Vamos a tener una conversación con esta gente del Portal de la Humedad la semana que viene, y vamos a ahondar justamente para motivar a la gente. Este segmento lo que queremos hacer es motivar a los que nos estén escuchando a empezar a ver esta cuestión de los recursos de otra manera. Bueno, Ernesto, ha sido nuestro primer programa. Le vamos a mandar un confraternal abrazo a todos nuestros oyentes y a nuestros espectadores. Y bueno, nos vemos la semana que viene.